Pues vamos a dar inicio a la mesa de la tarde. Bueno, es un placer, en primer lugar, presentar la mesa y voy a presentar mínimamente a los profesores que tengo aquí, aunque, bueno, puede que algunos ya los conozcáis. Por orden de aparición en el programa, a Germán Cano, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Por mencionar algunas publicaciones suyas recientes, publicó en 2020 Transición Nietzsche y en 2022 publicó Mark Fisher, Los espectros del tardocapitalismo, que presentó además recientemente en Valencia. Por otro lado, siguiendo el orden de intervención, tenemos aquí a Clara Ramas San Miguel, de la Universidad Complutense de Madrid también. Publicó en 2018 Fetiche y mistificación capitalistas, la crítica de la economía política de Marx, y este año, en 2023, una traducción del 18 Brumario de Luis Bonaparte. Por último, imagino que ya lo conocéis, tenemos a Luis Arenas, profesor de la Universidad de Valencia. Publicó Fantasmas de la vida moderna, ampliaciones y quiebras del sujeto en la ciudad contemporánea. Y recientemente, en 2021, Capitalismo cansado. Yo creo que ya está, no hay mucho más que decir, pues le doy la palabra a Germán. Sí. ¿Se oye, verdad? Ah, muy bien, vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por organizar este encuentro. Creo que, aludiendo al título del libro, pensar en tiempos de descuento también significa pensar la cuestión de la transmisión y de la herencia, y el hecho de que organicemos aquí un acto de estas características con gente de generaciones diferentes creo que es importante. O sea, creo que además el tono no estrictamente académico, ¿no? que se está desarrollando también ayuda de alguna forma a pensar esta cuestión del vínculo con Ripi y del libro en cuestión que vamos aquí a comentar, ¿no? Es verdad que es un libro que, como se decía esta mañana, está escrito desde un modo de enunciación muy curioso, ¿no? Me venía a la cabeza una aclaración que realiza Adorno a Benedetto Croce, cuando Benedetto Croce llamaba la atención sobre la pregunta de qué está vivo y muerto en el pensamiento de Hegel, y decía Adorno que era una mala forma de plantear la relación con el clásico, porque no se trataba de metabolizar o de vivificar al clásico desde los horizontes inmediatos del presente, sino que la pregunta interesante era en qué medida el clásico nos interpela de tal forma que nosotros aparecemos como muertos, ¿no? Hacía un juego sobre lo vivo y lo muerto que tiene que ver además con la cuestión de la espectralidad, que entiendo que es una cuestión clave no solamente para pensar la posición de enunciación de Ripi en el libro, sino también cuál es la posición de la filosofía, cuál es la relación con nuestra herencia, cuál es la relación con los clásicos, ¿no? Porque hay que entender esta espectralidad en un doble sentido, quizá más, pero se me ocurren dos. La espectralidad de vivir en un mundo marcado por el fetichismo de la mercancía, por las abstracciones ligadas al mundo capitalista, pero también la espectralidad de una promesa no cumplida, ¿no? De la relación con una promesa, con un horizonte reflexivo, que es el horizonte inaugurado por la Revolución Francesa, que ha quedado incumplido y que quizá nosotros de alguna forma tenemos que recuperar, ¿no? Y entiendo que una cuestión que siempre plantea Ripi es la cuestión de qué pasa en ese momento histórico-filosófico cuando desaparece el antiguo régimen. ¿Qué pasa en ese tránsito del antiguo régimen a un mundo inaugurado por el lema de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Yo voy a decepcionar un poco porque quizá el título promete algo más salseo, ¿no? Quizá una semblanza
de tipo más personal. Es un título un tanto, no sé si provocador, pero que quería llamar la atención sobre un vínculo personal que para mí es importante, sobre unos textos que no solamente para mí, sino para un grupo que fue muy activo políticamente en 2014, fue muy importante, y cómo se puede plantear la cuestión de la teoría y la práctica desde ciertos fragmentos de este libro que enseguida pues, voy a comentar, ¿no? Esto de Ripi en el ciclo español era como una forma también de sublimar una cierta forma de plantear la relación con la herencia, ¿no? Es como si dijéramos, pasamos de Goethe en Weimar, ¿no?, a Ripi en el 15M o Ripi en Madrid, ¿no? Pero creo que ese desajuste es importante teniendo en cuenta esta importancia de la alta cultura, una expresión que aparece, por otra parte, mucho en este libro, ¿no? Quería un poco plantear esto, ¿no?, que cómo se puede pensar y qué tipo de aproximación se puede hacer a este libro desde un contexto que voy a tratar de reconstruir de forma muy somera, ¿no? A ver, relación de Ripley con el ciclo. Hay una relación importante, hay diferentes encuentros con amigos comunes, amigos todos que compartimos la lectura de un libro que nos marcó, que es La nación dividida. Voy a dar los nombres porque creo que también les encantaría estar aquí. Estoy hablando de Andeca Larrea, de Garicoitz Gamarra, de Edu Maura, de José Enrique Ema, también amigas latinoamericanas como Luciana Cadalla. Creo que podemos hablar de un aire de familia en este sentido, con respecto a lo que voy a decir a partir de ahora. Y que tiene que ver también con encuentros que se desarrollaron en esos años, ¿no? Estoy pensando en un volumen que editamos en el 2013 en Atenea Digital sobre el futuro de la universidad, en el que participó Ripi. También la alusión que hace Ripi en el prefacio o en el prólogo a la segunda edición de La Nación Dividida en 2016, cuando habla de la situación española en ese momento y utiliza la expresión los jóvenes guerreros que ahora desentierran el hacha, comparando su situación biográfica en la transición con lo que estaba pasando en España en ese ciclo, ¿no? También me gustaría, en esta cuestión o en este apartado de anécdotas, llamar la atención sobre una circunstancia que no sé si Ripi se acordará, de una entrevista que le realicé en 2015, creo, para La Circular, que lamentablemente no se pudo publicar porque la revista, a partir de Vista Alegre 2, pues se cerró, no tuvimos la posibilidad de... Una entrevista en la que, bueno, me parecía importante en ese momento y me sigue pareciendo que hiciera un balance, ¿no?, de lo que significó la nación dividida en el contexto de la transición española. Esta mañana se ha hablado de una deriva que yo no voy a plantear aquí. Quizá esta mañana hemos acentuado ese paso de Hegel a Derrida. Yo voy a acentuar o voy a ubicarme en el paso que Ripi no da, que es un paso que, sin embargo, aparece en este libro y en un artículo que se publicó en la revista zaragozana Riff Raff en el año 2007, titulado Déjame de hegemonía, que constituye el punto de partida para lo que Ripi plantea aquí en el apartado 3 del capítulo 4, Publicidad de Internet. Es un fragmento que recoge de esa contribución en Riff Raff, que era un volumen dedicado a la figura de Fredric Jameson, donde Ripi además no cita a Jameson en ningún momento, pero estaba dialogando con él, y que le sirve para plantear la cuestión aquí, ¿no? Por eso simplemente me voy a centrar en esas páginas, en las páginas 141-149 del libro, entendiendo que ahí hay un filón para pensar cosas y para dialogar con cosas. Perdonadme que no sea tampoco muy sistemático mi aproximación. Intento también pensar y hacer preguntas a un texto que en su día me interpeló mucho, porque en esos momentos estábamos planteando precisamente cómo plantear la cuestión de la hegemonía en el contexto histórico español, en la llamada crisis del régimen del 78,
y cómo Rippey en ese texto pues más o menos venía a decir que nos olvidáramos de la cuestión de la hegemonía, porque una forma de reproducir las relaciones de poder dentro del sistema tardocapitalista, y que todo intento de armonizar la teoría y la praxis, o de conjugar esto que el joven Marx llamaba la humanidad sufriente y la humanidad cognitiva, ¿no?, siempre terminaba con el hecho de que una vanguardia intelectual coaptaba o volvía a reproducir las relaciones de poder, ¿no? Es verdad que Rippey no sigue esta cuestión de la hegemonía, entiende que es un tema que no va a ninguna parte, pero justamente lo que nos obstinábamos en pensar en 2014 era si eso tenía sentido. Y además eso tenía sentido intelectualmente porque nos permitía recobrar el hilo rojo de la nación dividida y de alguna forma plantear en términos gramscianos el programa de la nueva mitología del idealismo alemán. O sea, cómo conectar o cómo plantear un nuevo vínculo entre las demandas populares y... No me gusta la palabra, pero una cierta posición cognoscitiva, una cierta vanguardia política, ¿no? Aunque ya sé que esta palabra pues no es precisamente la más adecuada, ¿no? El elemento que le sirve a Rippey para reflexionar sobre esta cuestión de la hegemonía, que vuelve otra vez a Filosofía en tiempo de descuento, es la película V de Vendetta, una película del año 2006, producida por las hermanas Wachowski, ¿no?, las directoras de Matrix, que produjeron y escribieron el guión para la adaptación cinematográfica de un célebre cómic de Alan Moore. No voy a contar aquí la historia de ese paso del cómic a la película, pero es muy importante, y Rippey lo comenta, ¿no? Digamos, en principio, que el valor de V de Vendetta en este contexto es que, digamos, plantea un imaginario colectivo que no ha hecho sino intensificarse con el paso de los años, ¿no? No solamente debemos recordar en qué medida también esa imagen de V de Vendetta sirvió para las protestas del 15M o para Occupy Wall Street o para la primavera árabe, donde la gente utilizaba esa máscara que que aparece fundamentalmente en el final de la película. Pero Rippey plantea, y no voy a entrar en el desarrollo porque entiendo que más o menos todos conocéis la peli, cómo la inquietud anarquista de Alan Moore en el cómic se pierde en la versión cinematográfica de Hollywood, ¿no?, donde se produce una emancipación, una liberación de la sociedad aplastada o sometida por esta élite autocrática, ¿no? ¿Por qué este imaginario es tan importante para pensar nuestra contemporaneidad? Bueno, por decirlo en términos hegelianos, porque no sé si puede dibujar lo que podríamos llamar el horizonte insuperable del populismo en la coyuntura política actual. Una coyuntura populista efectivamente ambivalente, como estamos viendo en los péndulos que se están produciendo en todo el mundo, y que tiene también una lectura hegeliana, que yo lo plantearía en estos términos: cómo la sustancia, en lugar de devenir sujeto, deviene sociedad de masas. Como el proyecto del idealismo alemán orientado a esa reconciliación última no termina conduciendo a ese sujeto, ¿no?, esa gran emancipación, sino a la sociedad de masas. Una sociedad de masas, evidentemente, que se ha modulado desde los años 30 de forma muy diferente, porque la sociedad de masas de los años 30 y la personalidad autoritaria de los años 30 no es la composición de masa que encontramos en el 2023. Quizá podríamos aludir a una masa gaseosa, una masa que ya está atomizada a través de los medios de comunicación y los dispositivos de digitalización. Pero en cualquier caso yo creo que ese es el problema que también se plantea en la película, ¿no? ¿En qué medida todo ese proyecto emancipatorio ilustrado de la modernidad ha terminado generando en
ambivalencia. El problema que yo veo y que Ripi también ve bien en este comentario a la película es que no deja de ser también una fantasía liberal la que termina reproduciéndose en la película. Quiero decir, en el fondo, de alguna forma, el planteamiento dicotómico entre una multitud espontáneamente emancipatoria y buena frente a un poder autocrático, ¿no? Esa dicotomía sin mediaciones, no deja de ser una ingenuidad, como dice también Ripi. Incluso parece que ese momento tendría algo que ver con una suerte de guiño a la multitud de Negri, ¿no? Una situación en donde no hay conflictos, en donde esa masa supuestamente accede al poder, ve la verdad y se emancipa, ¿no? Como dice Ripi, la ambigüedad ideológica de la película permite interpretar la rebelión como el deseo infantil de destruirlo todo, cuando la seguridad y el bienestar no están garantizados para el individuo, o dicho de otro modo, aquí se trasluce la amenaza, en estos momentos aún virtual pero creciente, del individuo al Estado cuando éste ya no es capaz de asegurar el sueño privado del consumidor. En cualquier caso, la película recoge este aspecto solo oblicuamente y su efecto final es esperanzador. Al final todo el pueblo lleva la máscara del libertador, lo que constituye una innovación importante de la película. Por otra parte, incompatible con la historieta, cuya utopía, que se alimenta del pasado, son precisamente los rostros libres y sonrientes, ¿no? Es como esta cuestión del éxodo, ¿no? Claro, justamente lo que nosotros intentábamos pensar en 2014 era la mediación de todo eso, es decir, plantear la cuestión de la hegemonía como una separación de la crítica ideológica de la izquierda tradicional, entendiendo que había que hacerse cargo de una parte de nuestra historia y que esa transformación solamente podía llevarse a cabo a través de una comprensión del poder, no solamente como dominación, sino también como consentimiento. Esto también, claro, para nosotros era problemático porque la generación que nos había precedido, y no solamente estoy pensando en Ripi, sino alguien muy querido para Luis y para mí, como Jacobo, tenían otra historia de derrotas. Y curiosamente, nosotros nos empeñamos en pensar la cuestión hegemónica en España desde Gramsci, teniendo en cuenta que una figura fundamental en la generación anterior había fracasado en ese empeño, y me estoy refiriendo a Manuel Sacristán. Ripi tiene algunos escritos muy interesantes sobre por qué tuvo lugar ese fracaso y cómo también la personalidad, decía Ripi en ese texto, demasiado clásica, esa subjetividad demasiado clásica de Sacristán, no podía tener una relación con una sociedad en transformación que estaba cambiando radicalmente, ¿no? Ese proyecto que tuviera de nuevo sentido en 2014 nos llevaba incluso también a tener fricciones con esta generación anterior, ¿no? Y esto me parece interesante para comprender este texto y por qué Ripi lo entendía necesario, ¿no? Recordemos también cómo precisamente Manuel Sacristán hablaba del intelectual que trataba de realizar este proyecto hegemónico o se mofaba del intelectual que intervenía en el espacio público para transformar la conciencia social como un payaso, ¿no? Que esas figuras terminaban siendo condenadas pues al patetismo o al ridículo, ¿no? Claro, no voy a entrar aquí en la cuestión gramsciana, es la cuestión de cómo, por decirlo con sus palabras, puede construirse un bloque orgánico uniendo este aspecto de la humanidad sufriente y del entendimiento, de la humanidad teórica,
Es el famoso paso de los cuadernos cuando dice Gramsci: el error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender y especialmente sin sentir ni ser apasionado. Esto es, que el intelectual pueda ser tal y no un puro pedante si se haya separado del pueblo o nación o sin sentir las pasiones elementales del pueblo, comprendiéndolas y por tanto explicándolas y justificándolas. Claro, esto nosotros lo leíamos también desde Hegel, desde la cuestión de la nación dividida y desde las páginas que le dedicaba Rippy en ese gran libro, ¿no? Lo que plantea Rippy en Filosofía en tiempos de descuento y en el artículo de Riff Raff era precisamente cómo eso terminaba en un bloqueo, terminaba en una imposibilidad, ¿no? Justamente porque Rippy también lee, es aquí donde también me gustaría introducir otros autores o una referencia que es importante. Introducía un célebre paso que no aparece en Filosofía del tiempo de descuento, pero sí en la contribución de Riff Raff, que es el texto de Alexander Kluge y Oscar Knet sobre la esfera pública, ¿no? Un texto que desgraciadamente no se ha traducido al castellano y que era también un ensayo orientado a discutir el concepto de esfera pública en Habermas, ¿no? En esa reconstrucción de Kluge y Knet que recuperaba Rippy, Knet y Kluge volvían a ese momento importante de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel en Marx, donde se proponía una reforma de la conciencia que permitiera salir del sueño idealista. Lo que Kluge y Knet matizaban utilizando a Freud y toda la dimensión psicoanalítica al planteamiento de Marx es que había que tomarse en serio el sueño, había que tomarse en serio la cuestión ideológica. Esto en 2014 también significaba intervenir en la sociedad de masas. Significaba intervenir en la televisión, generar una mitología a la altura de los retos del siglo XXI. Ese texto de Kluge y Knet era particularmente interesante porque justamente, claro, delineaba, dibujaba otra figura del intelectual orgánico. El intelectual, entendiendo como cabeza o como estructura teórica de vanguardia o capaz de responder a los retos del presente, ya no tenía como objetivo, su objetivo no era tanto intensificar, concentrar o radicalizar la situación de crisis, o sea, no apostar por el cuanto peor mejor, sino generar espacios discursivos y espacios de visibilidad que pudieran generar esas conexiones entre la dimensión teórica y la dimensión práctica, ¿no? Esto es lo que estaba en juego en 2014. Claro, podemos ahora decir en 2021 que también ese experimento fracasó. 23. Perdón, bueno, casi en 2024. Ese experimento fracasó. O sea, ¿en qué sentido esa propuesta de construcción hegemónica ha terminado volviendo a caer en los mismos errores de siempre? Voy terminando, ¿no? Dice Rippy, aludiendo a este paso de V. Vendetta: ¿se hace entonces consciente la inconsciente crítica práctica de las situaciones enajenadas? Pero después de Freud ya debíamos saber por lo menos que el reconocimiento no basta para que se produzca una superación efectiva. Una revolución, una transformación puede disolverse, aniquilarse, encallar incluso por su propio impulso. Y tanto la vieja como la nueva izquierda nos deparan ejemplos clamorosos de cómo la teoría puede servir para salvarse de la miseria cotidiana. Aquí es donde, claro, Rippy plantea que la solución del cómic de Alan Moore, la posición escéptica, la posición cercana al anarquismo, es mucho más clarividente que la posición hegemónica. Yo no estoy de acuerdo con eso. Quizá esto tiene que ver con lo que comentamos esta mañana, quizá también porque generacionalmente mi derrota no es la derrota de la generación anterior. Entonces, las expectativas que creo que teníais vosotros, que era la expectativa del discurso marxista, no era la expectativa emancipatoria que tenía la generación siguiente, ¿no?
Por eso quizá conectamos mejor con Gramsci, por eso a vosotros os parecía Gramsci una vía muerta, hicisteis el tránsito de Hegel a Derrida. Esto creo que podría ser interesante. ¿Qué dinámicas biográficas han terminado por orientarnos por unos autores y otros, ¿no? Dices también, siguiendo esta interpretación de V de Vendetta, en Moore falta ese recurso a la salvación. La masa popular es ominosa, ¿no? A diferencia del final de Hollywood, que es un final pues, feliz, ¿no? La masa popular es ominosa y solo al final empieza a fundirse en ella la figura marginal de una mujer encargada de volver en positivo el recuerdo de V. En cambio, en la película de McTeague es como si entre tanto se hubiera producido una lectura de Negri o todavía peor, como si al final todos actuaran unánime y unitariamente, sin particularidades ni diferencias, a favor de la libertad y contra el autoritarismo. Claro, es que es justamente este el problema, ¿no? Este marco coyuntural en el que nos encontramos, en donde la libertad, la disidencia, ha sido hegemonizada por los sectores más reaccionarios. O sea, de alguna forma lo que resulta premonitorio de la película de V de Vendetta es que ese final es la Argentina de Milei y que el protagonista, aludiendo a esa libertad, está asumiendo una posición reaccionaria. Creo que esto es lo que también resulta interesante de pensar desde el punto de vista de la ambivalencia. No sé, voy a dejarlo aquí porque me iba a meter en otras cuestiones quizá más de fondo, pero entiendo que esta cuestión que aparece quizá poco destacada en el conjunto del libro, en el conjunto de los problemas que trata el libro, es importante, ¿no? Y esta mañana decíamos, claro, todas las películas que aparecen en el libro son bastante malas, ¿no? La mayoría es el Apocalipsis, ¿no? Pero quizás esto es lo interesante. No voy a decir que V de Vendetta calara en el imaginario popular. No creo que sea una película que haya calado, pero efectivamente es un producto que es un producto muy interesante para analizar esto que a Jameson también le interesa, que en cualquier artefacto o producto cultural de masas podemos encontrar una pulsión utópica. Esto es el punto blogiano del pensamiento de Jameson, ¿no? Como en cualquier producto cultural, por cutre que sea, por lamentable que sea en términos de contenido intelectual, permite apreciar una llamita utópica, un planteamiento utópico. Quizá ahí Jameson, esto ha sido también muy criticado, ¿no? Porque pensar que incluso en el resentimiento, como dice Jameson, puede encontrarse una pulsión utópica, pues quizás es mucho pensar, pero de alguna forma aquí encontramos una posible salida de la filosofía en el siglo XXI. O sea, una posible forma de entender la filosofía del siglo XXI. En 2014, esta mañana aparecía esta frase, ¿no? En 2014, mucha gente que hacía filosofía no se puso de espaldas a la realidad. No se puso de espaldas a la realidad. Se sumergió de lleno en la coyuntura de forma experimental, sabiendo que esa coyuntura le podía tragar. Y de hecho, pues se tragó a muchos y a muchas, ¿no? Pero en 2014, el hecho de que el ciclo 2011-2023 tuviera tantos protagonistas filosóficos y se produjera una alianza entre las universidades de políticas y de filosofía, yo creo que es una cosa interesante, por donde puede circular la filosofía y por lanzar un mensaje no tan pesimista. Entiendo que eso puede llevarnos a otras derrotas, ¿no? Pero quizá cada generación tiene que asumir sus propias derrotas. Muchas gracias.